Voy a hablar de la comunicación de información. Actualmente, la utilización de una gran diversidad de innovadores medios de comunicación exige la necesidad de adquirir nuevas habilidades para efectuarla de manera eficaz y eficientemente en determinados contextos. A continuación, haré una explicación de las 3 competencias básicas en la comunicación de información, que son escribir, citar y presentar. Para María Pinto, la actividad de la escritura es una destreza constituida por el funcionamiento integrado y eficaz de un conjunto de actividades psicolingüísticas para alcanzar los objetivos comunicativos en función de las demandas y requisitos contextuales. Ahora bien, partiendo de esta conceptualización, hablemos de las implicaciones de aprender a escribir. A través de la escritura es como ha de perpetuarse lo que se conoce, lo que se piensa y siente, pero para que cumpla con su objetivo debe estructurarse de manera pertinente, ya sea a través de ensayos, críticas, artículos, informes. Entonces podemos ver que es imprescindible tomar en cuenta los distintos tipos de escritura, como lo son los textos narrativos, los descriptivos, los expositivos, los argumentativos y los descriptivos. Veamos algunas de sus características. Los textos narrativos son de gran utilidad para expresar acciones, hechos y situaciones en tiempos determinados, y en los que intervienen personajes concretos, por lo que se hace necesario organizar la información integrando 3 elementos: la contextualización, el desarrollo y la resolución de aquellas situaciones. El texto descriptivo es aquel que muestra el tema y la descripción de aquello de lo que se habla, es decir, sus partes, elementos, características. El texto expositivo es aquel que nos invita a la inducción o deducción a través de una estructura de progresión lineal, en el que se presenta primeramente el planteamiento, posteriormente las observaciones, la explicación y finalmente la solución. El texto argumentativo tiene como propósito objetar en torno a opiniones con argumentos implícitos o explícitos. Este tipo de escritos muestran en su estructura una tesis inicial, premisas, argumentación y conclusión. Y tenemos también el texto instructivo o normativo, el cual tiene la finalidad de dirigir el comportamiento del lector, informando el tipo de herramientas a utilizar y el procedimiento que ha de llevar a cabo para realizar una tarea determinada. Otros aspectos que se deben tener presentes a la hora de escribir son aquellos elementos que le dan significado al texto, como lo son el título, las palabras clave y el resumen. Aquellos que le dan cuerpo, como son los contenidos expresados a través de párrafos compuestos por oraciones relacionadas conceptualmente y que, como señala María Pinto, guardan entre sí una relación temática que va a dar unidad al texto. La acción de escribir se desarrolla en varias etapas. Primeramente, la de conocimiento, que es donde el individuo tiende a acercarse al tema consultando las fuentes de información que ha de utilizar. Posteriormente, la comprensión, que le permite seleccionar y distinguir la información principal de la secundaria y en la que se hace necesaria la técnica del subrayado. El razonamiento es una de las etapas que se caracteriza por permitir la concreción y verificación, ya sea relacionando, asociando, estructurando la información de manera jerárquica. Posteriormente, la síntesis, que consiste en la selección de puntos clave a través de resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc. Ahora sí, pasamos a la elección del tema, que, como ya se ha dicho, determinará la finalidad del texto. Se elabora un plan de redacción marcando los apartados y espacios en los que se divide el escrito. Se definen los objetivos y el destinatario. Se redacta el texto con claridad y, por último, se revisa el documento para determinar si se integran los elementos requeridos. Cabe mencionar que cada individuo es capaz de expresar en su texto determinado estilo, otorgándole originalidad, claridad, precisión y, lo más importante, funcionalidad. Como ya se mencionó anteriormente, otra de las competencias básicas en la escritura es la citación. Esto por la gran trascendencia que le otorga al texto. La cita es lo que le brinda apoyo, fundamento y credibilidad al texto. Al enriquecerlo con los aportes de otros autores, es necesario respetar los derechos del autor, cuidando así la propiedad intelectual, por lo que es imprescindible la integración de datos bibliográficos de las fuentes consultadas, que nos darán una referencia de aquellas que nos han proporcionado la información necesaria. Una forma de citar es haciendo mención del nombre del autor en la propia redacción,
o se puede citar literalmente un texto e indicar con un número que también aparece en el pie de página o al final del capítulo los datos bibliográficos. Solo se deben cuidar los criterios y normas dependiendo de la publicación en la que se vaya a presentar el trabajo. Finalmente, el individuo competente en comunicación de información debe ser capaz de presentar su trabajo en forma oral, así como de demostrar dominio del tema, explicándolo de forma clara y amena, de manera que se logre mantener el interés en la audiencia. La preparación de una presentación oral debe tomar en cuenta primeramente la secuencia que dará cuenta de la estructura del discurso, el tema del texto que se encuentra implícito en el título, la selección de información, ya que la variedad de textos consultados requiere de la identificación de información relevante, pertinente y actual, la organización de la información que le otorga cuestión a las ideas previamente jerarquizadas y por último el tipo de lenguaje que se ha de utilizar considerando las características de la audiencia, así como la estructuración del discurso y materiales de apoyo que facilitarán la recepción de información de manera que le permite a la audiencia tener un aprendizaje sobre el tema presentado. ¿Qué se debe hacer durante una presentación oral para que se logre el éxito esperado? Primeramente, la presentación oral debe iniciarse con una apertura. Es donde se contacta a la audiencia y en la que se debe tener un especial cuidado, pues de esta fase depende el éxito de la exposición. Posteriormente se presenta el tema y los objetivos, el guión o enumeración de temas y apartados en los que se divide y a continuación se desarrolla el tema. Y es aquí donde se hacen presentes las hipótesis y argumentos y donde se puede recurrir al apoyo de esquemas, gráficos, etc. Más adelante se presenta una síntesis que es la que nos va a ayudar a lograr la fijación del concepto presentado. Luego la conclusión o ideas finales, donde incluso se pueden hacer preguntas con la finalidad de iniciar un debate. También se hace la presentación de referencias bibliográficas, recursos y finalmente se agradece a las personas o instituciones que brindaron apoyo a la elaboración de la exposición, así como a la audiencia por su atención. Hasta aquí se han presentado aquellos elementos que son necesarios para aprender a comunicar y que integran el proceso de comunicación de información: escribir, citar y presentar, y que hemos tomado del proyecto Al fin EEE propuesto por María Pinto. Muchas gracias.